Muy buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más los saludo desde la ciudad de Chiquinquirá. Hoy quiero compartirles un tema también, y este tema es basado en la misericordia de Dios. Grande es su misericordia. Y precisamente hoy en la mañana hacía memoria de la misericordia que Dios tuvo conmigo, de las misericordias que Dios tuvo conmigo. Es que la misericordia quiere decir el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Nosotros no nos merecemos lo que estamos viviendo, no nos merecemos la vida que tenemos, simplemente la recibimos porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 21, la palabra del Señor dice lo siguiente: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este libro de Lamentaciones se escribía después de una gran situación que vivió el pueblo de Israel, momentos difíciles, momentos de angustia, y cuando el pueblo de Israel fue expatriado, fue llevado cautivo a Babilonia. Pero en estos momentos también vivimos momentos de aflicción, momentos difíciles, la humanidad entera. Pero dice la palabra del Señor que grandes son sus misericordias y que nuevas son cada mañana. El hecho de que nos hayamos levantado hoy, de que el sol hubiese vuelto a salir, de que hubiésemos podido volvernos a colocar en pie, quiere decir que las misericordias de Dios se renovaron en este día. Y qué bueno que pueda usted disfrutar de esas misericordias con las cuales Dios muestra su amor para con nosotros. Y esas misericordias Dios las mostró en todo su esplendor a través de su Hijo Jesucristo. Nos las reveló a través de su Hijo Jesucristo, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5. El libro de Romanos capítulo 5, decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, y la esperanza, capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios, y es que desde el principio, desde que Dios creó a Adán y a Eva, el ser humano ha buscado continuamente separarse de Dios. El ser humano ha buscado la manera de apartarse de Dios, y precisamente se ha buscado apartar de Dios porque sus obras, o nuestras obras más bien, son malas. Nos avergüenza venir delante de la presencia de Dios a confesar nuestros pecados y a pedir perdón. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Dios en su época, en su momento, les dio un solo mandamiento, y era que no comieran del árbol que Él les había prohibido que no comieran, y ellos no pudieron mantenerse en esta situación y defraudaron al Señor. Y a causa de eso, ellos se escondían de la presencia del Señor. Hoy en día el ser humano todavía continúa escondiéndose de la presencia del Señor, continúa apartándose y alejándose del Señor, y no queriéndolo involucrar en ninguno de sus asuntos, porque no quiere que sus obras sean reveladas, no quiere que lo malo que hemos hecho, lo malo que hemos actuado, sea revelado, porque a través de la luz de Cristo es que nuestras malas acciones son reveladas y puestas en evidencia. Entonces por eso era que Adán se escondía, y por eso era también que hoy en día el ser humano no quiere acercarse a Dios. Y recuerdo una historia que está en el libro de Números. En el libro de Números hay una historia en el capítulo 14, en el capítulo 21, perdón, en el versículo 4, y es una historia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a renegar. Les resumo un poquito la historia para avanzar. El pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a renegar contra Dios. Dice la palabra del Señor que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y a causa de ese murmurar, de esa crítica, de esa queja del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo de Israel, y a causa de la mordedura de estas serpientes muchos israelitas en su momento murieron. Y el pueblo clamó a Dios, y Dios, mostrando una vez más su misericordia, dio respuesta. Y la respuesta que dio Dios en su momento fue que le dijo a Moisés que levantara una serpiente en una asta y la colocara alta
para que aquel que fuera mordido por la serpiente pudiese voltear su rostro a la serpiente y pudiese ser sano. Pero quiero que miremos muy puntualmente el versículo 7 de este capítulo 21 de Números. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Note usted que hay un acercamiento del pueblo a Dios. El pueblo reconoció que había pecado, el pueblo reconoció que había fallado y vino delante de Moisés para que Moisés, que era el sacerdote en su momento, era la persona que ejercía el sacerdocio para ir delante de la presencia de Dios. Hoy en día tenemos a Jesucristo mismo, que es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que está ahí en el libro de Hebreos. Podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, el Rey de Gloria. En ese momento lo hacían a través de Moisés y se arrepintieron y pidieron perdón y Dios les colocó esa serpiente para que la voltearan a ver y fuesen sanos. Pero todo esto pasó porque el pueblo se quejaba. Y esto es muy evidente también hoy en día. La gente hoy en día se queja absolutamente, o nos quejamos absolutamente por todo. Si hay trabajo, se quejan. Inclusive por ahí hay una canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, queriendo aludir a que el trabajo no es bueno, y al contrario, gracias a Dios existen personas que nos dan empleo y gracias a Dios existe el trabajo, porque a través del trabajo podemos llevar el alimento a nuestras casas. Se quejan si está lloviendo, se quejan si hace demasiado sol, se quejan si hay, se quejan si no hay. Se quejan si tienen que salir a trabajar, y hoy en día que estamos en nuestras casas, muchos se están quejando porque están encerrados en sus casas, descansando prácticamente las 24 horas del día. Y el mundo y el ser humano estamos acostumbrados a quejarnos continuamente, a quejarnos, y precisamente esta situación que se presentó en el libro de Números capítulo 21 fue por causa de la queja del pueblo de Israel. Se quejó porque Dios los había sacado del pueblo de Egipto y querían seguir viviendo lo que tenían en Egipto, y Dios los quería llevar a una mejor tierra. Y en estos momentos Dios nos quiere dar algo mejor a nosotros, Dios quiere hacer algo mejor con nosotros, y están tratando de mostrarnos de alguna manera, está tratando de hacernos ver de alguna manera que debemos volver nuestro corazón a Él. Y no solamente volver nuestro corazón a Él, sino volver nuestro corazón a nuestra familia, volver nuestro corazón al prójimo, porque nosotros, entre nosotros nos peleamos, contendemos. Si usted va allí por la calle y va en su carro y la persona que está delante de su carro, el semáforo se puso en naranja, ni siquiera deja que se pone en verde, ya se le pega el pito. Estamos prontos a pelear y a contender con todas las personas, peleándonos en la fila del banco, peleándonos en la calle, peleándonos en cualquier lugar con nuestros compañeros, con nuestra familia. Y Dios quiere que nosotros paremos por un momento, que nos detengamos por un momento y consideremos lo que estamos haciendo. Y qué mejor manera ahorita que todo el mundo realmente ha parado, todo el mundo realmente está quieto. Y en el momento en que paramos, en el momento en que nos detenemos, podemos ver que estamos actuando mal. Podemos escudriñar lo que estamos haciendo, podemos analizar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero en este momento también que paramos, es momento de volver nuestra mirada al Señor Jesucristo. El libro de Juan capítulo 3. El libro de Juan capítulo 3 empieza a mostrarnos el tema mismo que estábamos hablando ahorita acerca de la serpiente que fue levantada en el desierto. Dice el capítulo 3 de Juan, en el versículo 14 dice: y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de que Jesucristo tenía que ser colocado allí en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la esperanza de nosotros como naciones, como pueblos, de los cuales estamos hoy sobre la faz de la tierra. En el momento en que el pueblo de Israel era azotado por estas serpientes antiguas, debía voltear su rostro a la serpiente que fue levantada allí en el desierto. Pero hoy en día nosotros tenemos a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue levantado en la cruz del Calvario, que fue llevado a la tumba durante 3 días, pero que venció la muerte y se levantó. A esa persona es la que yo le estoy diciendo hoy a usted, querido amigo, que volteemos nuestro rostro, que volteemos nuestra mirada a Él, porque con Él tenemos una esperanza viva. Y sigue diciendo ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 3, pero ya pasa al versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó tanto al pueblo de Israel que permitió que Moisés colocara esa serpiente allí en el desierto, pero ahora Dios envió a su propio Hijo, lo colocó en la cruz del Calvario para que llevara su pecado y para que llevara mi pecado y para que Él pudiese hacer remisión de esos pecados delante del Padre.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escuche bien esto. Dios no envió a Jesucristo para que nos condenasen, sino para que nosotros pudiésemos proceder al arrepentimiento, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que yo les decía ahorita. El ser humano no quiere volverse a Dios porque ha pecado, porque ha fallado. Y como sus obras son malas, no quieren que sean reveladas a través de la luz de Cristo. Pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Más bien, nadie quiere que sus obras malas sean reveladas. ¿Por qué? Porque no quiere recibir el castigo. Pero el Señor no quiere condenar al mundo, sino que el mundo venga a Él y se arrepienta. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Este pasaje bíblico del libro de Juan capítulo 3, versículo 14, 15, 16 y hasta el 21, nos habla del amor y de la misericordia del Señor, que se renueva cada día. El hecho de que, reitero esta palabra, el hecho de que estemos vivos aún, de que tengamos vida, ya dejando a un lado ese tema del coronavirus y cualquier situación que pueda causar la muerte a un ser humano, no voy a hablar más de ese tema. Ya quiero más bien enfocarme en que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Esas situaciones son situaciones pasajeras. En algún momento el Señor envió un diluvio sobre la tierra y el Señor dice la palabra que se arrepintió de esto y hizo salir el arco iris y la gente y prometió nunca más volver a destruir la tierra con aguas. Es decir, que el Señor es misericordioso para con el ser humano. El Señor es misericordioso para con nosotros los hombres y muestra su grande misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Yo me pongo a pensar por un momento, en Colombia existe, en estos días también se ha hablado bastante eso de la educación gratuita. Y si bien la educación es gratuita, si el muchacho, si el estudiante no es aplicado, lastimosamente, pues no va a servirle de nada la educación gratuita porque nunca va a sacar una carrera adelante. Es decir, que si el Estado le regala la matrícula de la universidad, que si el Estado le regala aún la alimentación y todas las cosas que necesita para su universidad, pero si este muchacho no es aplicado en la universidad, pues lastimosamente, por más que le regalen lo que le regalen, jamás será un profesional. De la misma manera, la salvación es gratuita. Pero si no nos acercamos a Dios, si no permanecemos en Dios, si no venimos y buscamos constantemente a Dios, pues lamentablemente no vamos a poder recibir esa salvación gratuita, la cual el Señor nos está entregando. Porque la palabra de Dios dice también que no descuidemos una salvación tan grande. Entonces es necesario que permanezcamos en Él y vengamos a Él. Y el libro de Hebreos es muy claro en esta situación. El libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. El peso del pecado sobre nosotros no nos deja avanzar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Escuche bien lo que dice acá. No dice puesto los ojos en el ser humano, no dice puesto los ojos en el líder allá de la nación, no. Dice puesto los ojos en Jesús. Usted viene y clama al Señor, usted viene y busca al Señor, usted viene y se arrepiente delante de la presencia del Señor y el Señor va a actuar a través de quien quiera Él actuar. Él va a utilizar, sí, hay que orar por nuestro presidente, hay que orar por nuestros gobernantes, pero nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. El apóstol Pedro, cuando Jesucristo andaba sobre la mar, le dijo, Señor, yo quiero ir a donde usted está. El Señor le dijo, ven. Y Pedro, mirando a Jesús, se bajó de la barca y empezó a andar sobre la mar. Pero cuando Pedro sintió la tormenta, empezó a mirar para todos lados y cuando él quitó la mirada de Jesucristo, empezó a hundirse. Pero Jesucristo corrió hacia él, lo tomó de su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vemos en medio de todo esto que Jesucristo no lo dejó hundir, no lo dejó perecer en medio de esa tormenta. De la misma manera nosotros, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Hay circunstancias allá afuera, sí, hay circunstancias difíciles que tal vez usted y yo hemos enfrentado. El Señor permitió que yo llegara a conocerle cuando yo andaba en lo más vil, tal vez nadie daba un centavo por mí. Y el Señor con sus cuerdas de amor me llamó. Y a través de este tiempo que yo he andado con el Señor Jesucristo, de que yo he decidido cambiar mi vida, claro que he pecado, claro que he fallado, pero el Señor ha tenido de mí misericordia, me dio una esposa a la cual amo, me dio unos hijos a los cuales amo también y los ha guardado y ha cuidado mi familia. Algo que yo no me merecía, Él me lo dio.
¿Pero por qué? Porque decidí poner mi mirada y mi confianza en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Pues la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esa cruz la deberíamos haber sufrido usted y yo, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Aquí en el libro de Hebreos el Señor nos habla continuamente. Y así como el pueblo de Israel se acercó a Dios y dijo que realmente había pecado, aquí mismo el Señor también en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. El Señor sabe todos sus pensamientos y mis pensamientos, a Él no le podemos ocultar nada. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de Jesucristo se acercó un hombre fariseo y se acercó un publicano al templo. El fariseo llegó y levantó sus manos al cielo y dijo, Señor, te doy gracias porque yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto y esto y esto y aquello, pero jamás doblegó su corazón. Y el publicano se arrodilló y se postró en el piso y dijo, Señor, ten misericordia porque soy un pecador. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿cuál de estos dos salió justificado? Y la palabra de Dios es clara diciendo que quien salió justificado fue aquel publicano que reconoció que había fallado, que fue con un corazón sincero. A Dios no lo podemos engañar, no podemos decir, Señor, es que yo le doy mercado a los pobres, Señor, es que yo soy honesto, Señor, es que yo no mato, porque eso es lo normal hoy en día. Yo no mato, yo no robo, pero es que resulta que matar y robar no son los únicos pecados. Hay muchos otros pecados que los podemos encontrar escudriñando la palabra del Señor. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios es claro en su palabra. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios es real, purificando nuestros corazones de toda mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Y esto es clave en estos momentos, es clave acercarnos a Dios con corazones sinceros. Es muy clave porque necesitamos el oportuno socorro de Jehová. La oportuna ayuda de Dios. Y aquí mismo continúa en el libro de Hebreos, ya para terminar, dice Jesús, el gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, les hablaba de Moisés en su tiempo, que fue el que levantó allí la serpiente y el que se acercó por medio del pueblo a Dios. En este momento, el gran sumo sacerdote Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vea qué tan claro el Señor nos habla aquí de cuánto amor tiene por nosotros, de cómo Él se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo fue tentado por todo. Pero contrario a lo que dicen muchos filósofos y muchos científicos allá afuera, Jesucristo jamás pecó, Jesucristo jamás cometió pecado. Pero es necesario que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, allí donde el Señor tiene esos detalles para nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y qué es un oportuno socorro? Oportuno socorro es que llega la ayuda en el momento indicado. Y yo quiero que usted hoy pueda reconocer delante de la presencia del Señor que el Señor puede perdonar sus pecados primeramente, como en aquel momento el pueblo de Israel dijo, Señor, perdónanos porque hemos hablado contra ti y hemos hablado contra tu siervo Moisés, y también pueda pedirle a Dios misericordia para que nos ayude en estos momentos de dificultad. Yo quiero que a través de este medio pueda usted acercarse al Señor. Muchas personas publican un poco de videos ahí, inclusive que mete más miedo a la gente, que allá en España yo no sé qué está pasando, que en Italia yo no sé qué está pasando, que en Estados Unidos yo no sé qué está pasando. La palabra de Dios dice, y para aquellos que han leído el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, por cuanto has puesto a Jehová que es tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. El temor, dice la palabra del Señor, pone lazo. Y yo no quiero compartirle palabra de temor, yo no quiero compartirle palabra de miedo, quiero compartirle una palabra de fe, una palabra para que usted se alimente, se sustente, porque la palabra de Dios dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y esa leche espiritual es su palabra y esa leche espiritual es la que va a inyectar fe en su corazón y la que lo va a hacer vivir en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No importa si es posible, deje de ver las noticias, solamente cerciórese de lo que está pasando localmente, escuche las noticias para que usted pueda salir a mercar, para que usted pueda hacer las cosas que debe hacer para su familia, para sus hijos, para su esposa o su esposo, pero tenga la plena confianza en el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Recuerde cuando Pedro volteó a mirar la tormenta, fue cuando Pedro se empezó a hundir.
Entonces no mire la tormenta en estos momentos, no mire que en España, que en China, que en Corea, que en Italia, que en Estados Unidos, que en México, no mire nada de eso. Mire al Señor, mire la palabra del Señor, no quite la mirada de Jesucristo, reconózcalo como su Señor y Salvador y acérquese a Él con un corazón sincero. Dígale, Señor, yo quiero acercarme a ti con un corazón sincero. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Tu palabra dice que nos acerquemos a ti, Señor. Que tú amaste, Señor bendito, a este mundo y entregaste a tu Hijo Jesucristo por mis pecados, Señor. Y yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo, Señor. Pero hoy quiero arrepentirme, hoy reconozco que me he quejado, que he sido infiel, que he actuado injustamente, que he trampeado, Señor. Reconozco que me he airado, que he contendido, que he hecho lo malo, Padre Celestial, que he mentido, Señor bendito, que he ido, Señor, y he participado de idolatría, de brujería, de hechicería, de ocultismo, Padre. He actuado con adulterio, con fornicación, Padre. Perdóname en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Confesamos nuestros pecados, Señor, confesamos los pecados de esta nación Colombia y te pedimos perdón, Señor bendito. Queremos volvernos a ti para que esta palabra que está escrita aquí en el libro de Hebreos se haga realidad, Señor bendito. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendigo a Colombia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendigo esta nación, bendigo a mis autoridades en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y declaro esa gracia tuya sobre mi patria, Padre Celestial. Muchas gracias te doy en esta tarde, poderoso Dios, por este tiempo que nos permite, y bendigo a estos oyentes, Padre Celestial, que están ahí atendiendo y que transmiten este mensaje a otras personas, Señor. Que no nos quedemos callados, Señor, sino que transmitamos esa palabra de verdad a aquellos que lo necesitan, que están afligidos y angustiados. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.